La vida de Manuel era una rutina tranquila, marcada por el sonido del motor de su camión recolector de basura. Cada mañana, antes del amanecer, salía de su casa con una sonrisa en el rostro. No era un trabajo fácil, pero él lo hacía con dedicación. Manuel era conocido en su barrio no solo por su trabajo, sino por su amabilidad. Siempre saludaba a los motociclistas que pasaban por su ruta, levantando la mano en señal de saludo. Para él, esos momentos eran pequeños destellos de felicidad en su jornada. Los motociclistas, en su mayoría hombres y mujeres de espíritu libre, respondían a su saludo con gestos amistosos. Algunos incluso se detenían para charlar un momento, compartiendo anécdotas sobre sus viajes y aventuras. Manuel disfrutaba de esas conversaciones que le hacían sentir parte de una comunidad más grande. Aunque su trabajo era solitario en muchos aspectos, esos breves intercambios lo hacían sentir conectado al mundo. A medida que pasaban los años, Manuel se dio cuenta de que había forjado lazos con varios de ellos. Recordaba a Luis, un motociclista que siempre llevaba consigo un perro llamado Rocky. Luis le contaba sobre sus travesías por las montañas y cómo cada viaje era una forma de escapar de la rutina. A veces, Manuel se imaginaba en una motocicleta, sintiendo el viento en su rostro y la libertad en su corazón. Sin embargo, su vida había tomado otro rumbo. La vida de Manuel no siempre había sido así. En sus años de juventud, había sido un apasionado de las motocicletas. Recordaba con nostalgia aquellas tardes en las que paseaba por las calles de su ciudad en su vieja moto, un regalo de su padre, pero un accidente lo había alejado de ese mundo. Después de perder a su hermano en un trágico incidente de motocicleta, había prometido no volver a subirse a una. Esa promesa lo había llevado a un camino diferente, uno que lo llevó a convertirse en recolector de basura. Un día, mientras vaciaba un contenedor, encontró una carta arrugada que contenía palabras de amor y despedida. La carta había sido escrita por un joven que se despedía de su novia antes de partir en un viaje en moto. Manuel, al leer esas palabras, sintió un profundo eco en su corazón. Recordó la última vez que había visto a su hermano, lleno de sueños y planes. La carta lo llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado en su vida. Aquel encuentro con la carta se convirtió en un momento revelador. Manuel se dio cuenta de que, a pesar de su vida aparentemente mundana, había estado recolectando más que solo basura. Había estado recolectando recuerdos, historias y conexiones. Cada motociclista que saludaba le recordaba su propio pasado, su amor por la velocidad y el viento en su cara. Aquel día, decidió que era hora de abrirse a nuevas posibilidades. A medida que los meses pasaron, la relación de Manuel con los motociclistas creció. Una tarde, un grupo de ellos se detuvo frente a él. Eran parte de un club local y estaban organizando un evento para recaudar fondos para niños necesitados. Le pidieron a Manuel que se uniera a ellos, a lo que, sorprendido, aceptó. Esa decisión cambiaría su vida. Se dio cuenta de que había dejado atrás su miedo y su dolor. Comenzó a asistir a las reuniones y poco a poco, la comunidad de motociclistas se convirtió en su segunda familia. Un día, mientras Manuel compartía risas con sus nuevos amigos, hizo una promesa. Cuando llegara su día de jubilación, los invitaría a unirse a su celebración. Esa promesa le dio un sentido de propósito renovado. La vida de Manuel tomó un nuevo rumbo, lleno de aventuras, risas y la calidez de la amistad. Sin embargo, había un secreto que cargaba en su corazón. Aunque había encontrado una nueva familia en los motociclistas, nunca había compartido su pasado ni la razón detrás de su decisión de alejarse de las motos. Manuel sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar su historia y compartirla con aquellos que se habían convertido en su apoyo. Mientras tanto, el día de su jubilación se acercaba. Manuel miraba con ansias hacia el futuro, sabiendo que estaba a punto de recibir una sorpresa extraordinaria. Las conexiones que había establecido a lo largo de los años eran más profundas de lo que jamás había imaginado. A medida que la fecha se acercaba, el eco de las motocicletas resonaba en su mente, recordándole que el viaje apenas comenzaba. Si estás disfrutando de esta historia y deseas saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Manuel se encontraba frente a su casa, observando el paisaje que tantas veces había recorrido en su ruta como recolector de basura. Su jubilación estaba a la vuelta de la esquina, pero su mente se llenaba de recuerdos que lo llevaban a tiempos más felices y dolorosos a la vez. Mientras sus manos acariciaban la madera desgastada de su porche, una imagen de su hermano, Javier, apareció vívida en su mente. Recordó aquella tarde de verano
en la que ambos se encontraron en un taller de motocicletas. «Manuel, mira esta belleza», había dicho Javier señalando una moto brillante. Manuel sonrió al recordar la emoción de su hermano al enseñarle cada detalle de la máquina. «Un día tendremos nuestras propias motos», había prometido Javier, pero la vida les había jugado una mala pasada. El amor por las motocicletas había sido un refugio para Manuel. Se unió a un grupo local, Los Ángeles de Acero, donde encontró camaradería y un sentido de pertenencia. Cada fin de semana él y sus amigos montaban sus motos, recorriendo carreteras y disfrutando de la libertad que solo la velocidad podía ofrecer. La risa y la emoción de esos momentos lo habían ayudado a sobrellevar la pérdida de su hermano. Sin embargo, había un secreto que guardaba celosamente. Durante años, había vivido con el temor de que su pasado lo alcanzara. Recordaba una noche en particular cuando la adrenalina corría por sus venas mientras él y su grupo de motociclistas desafiaban las luces de la ciudad. «Esa vida no es para ti, Manuel», le había dicho Javier antes de su trágica muerte. «Prométeme que no te dejarás llevar por el peligro». Pero la promesa se había desvanecido en el aire y Manuel se había dejado arrastrar por la emoción de la velocidad y la camaradería. Un día, mientras arreglaba su moto, se encontró con un viejo amigo, Roberto, quien había sido parte de su vida en aquellos días de gloria. «Manuel, ¿no crees que deberías compartir tu historia con el grupo?», le había preguntado Roberto. «Ellos merecen saber lo que realmente te motiva». Manuel se había encogido. «No puedo, Roberto. Mi pasado es complicado. No quiero que se enteren de las decisiones que tomé», respondió recordando la traición que había sufrido en su juventud. Había estado involucrado en actividades que habían puesto en peligro su vida y la de otros. Su decisión de dejar esa vida atrás había sido difícil, pero necesaria. A medida que se acercaba su jubilación, la ansiedad comenzó a invadirlo. «¿Y si alguien revela mi secreto?», pensaba, pero al mismo tiempo había un deseo ardiente de ser libre, de vivir sin las sombras del pasado. Ese día se sentó en su porche y decidió que era hora de enfrentar lo que había dejado atrás. Mientras tanto, en la ciudad, Roberto se sentía inquieto. La envidia lo consumía. Había visto cómo Manuel había construido una vida tranquila y plena, rodeado de amigos leales. «¿Por qué él merece esa felicidad y yo no?», murmuró para sí mismo. En su mente, una idea oscura comenzó a tomar forma. Si revelaba el secreto de Manuel, podría arruinar su jubilación y quizás recuperar la atención que tanto anhelaba. La noche antes de la jubilación de Manuel, Roberto decidió actuar. Se acercó a la reunión del grupo de motociclistas y con un tono de voz enigmático empezó a hablar sobre el pasado de Manuel. «¿Saben que Manuel solía vivir una vida peligrosa? Siempre ha tenido un secreto que lo persigue», dijo, disfrutando de la atención que estaba recibiendo. Los murmullos empezaron a recorrer el grupo y la atmósfera cambió. Manuel, que había llegado justo a tiempo para escuchar, sintió que el corazón se le hundía. «No puede ser», pensó, mientras sus amigos se miraban entre sí, llenos de confusión y desconfianza. Manuel, con el alma en un hilo, se sintió atrapado entre el deseo de explicar su pasado y el temor de ser rechazado. En ese instante, se dio cuenta de que todo lo que había construido podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando, en medio de la tensión, su confidente, Luna, quien había estado a su lado desde el principio, se levantó. «Manuel, cuéntales tú mismo. No dejes que alguien más lo haga por ti», le susurró. Las palabras de Luna resonaron en su mente. Manuel sabía que debía enfrentar sus demonios, no solo por él, sino también por las personas que realmente le importaban. «Si esto es lo que tienes que hacer, hazlo con valentía», dijo Luna, apoyando su mano en su hombro. Manuel respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Era su oportunidad de desahogar el peso de su secreto y buscar la comprensión que tanto deseaba. «Chicos, necesito hablar», comenzó, su voz temblorosa pero decidida. La atención se centró en él, y en ese instante, Manuel supo que estaba listo para enfrentar la verdad. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. Manuel se despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era su último día como recolector de basura, un trabajo que había realizado con dedicación durante más de 30 años. A medida que se vestía, recordó a los motociclistas que siempre lo saludaban cuando pasaban junto a él en sus poderosas máquinas. Para ellos, Manuel no era solo un empleado municipal, era su amigo, un símbolo de bondad en una ciudad a menudo indiferente. Mientras él se dirigía a su ruta, se encontró con Carlos,
un antiguo amigo de su juventud. Carlos había estado distante durante años, una sombra del hombre que una vez fue. Manuel lo saludó con una sonrisa, pero Carlos no pareció corresponder. El rostro de Carlos estaba marcado por la envidia y el resentimiento. ¿Listo para tu gran despedida?, preguntó con sarcasmo. Manuel, sin entender, simplemente asintió, deseando que su amigo pudiera compartir su alegría. A medida que el sol avanzaba, Manuel realizaba su trabajo con una alegría renovada. Cada vez que recogía un contenedor, pensaba en la celebración que sus amigos motociclistas habían organizado para él. Sabía que aquellos hombres y mujeres de cuero lo habían admirado por su dedicación y su forma de saludar cada vez que pasaban. Sin embargo, la sombra de Carlos seguía acechándolo. Al caer la tarde, mientras Manuel se preparaba para terminar su ruta, Carlos se acercó una vez más. ¿No crees que es un poco ridículo que te despidan como si fueras un héroe?, lanzó Carlos, sus ojos llenos de desdén. Los motociclistas son simples aficionados, no tienen idea de lo que realmente eres. Manuel sintió una punzada en su corazón. ¿Qué había hecho para merecer tales palabras? Sin embargo, optó por no responder. Sabía que la verdadera amistad se medía en actos de bondad, no en palabras hirientes. Al llegar a la ciudad, Manuel se encontró con una multitud de motociclistas esperándolo. Era un espectáculo impresionante. Más de 100 motos alineadas, sus motores rugiendo como si estuvieran saludando a un guerrero que regresaba a casa. Manuel sintió una ola de gratitud. Sin embargo, la presencia de Carlos lo hizo inquietarse. Él sabía que su amigo tenía un secreto que podría arruinarlo todo. Mientras la celebración comenzaba, Carlos se acercó a un grupo de motociclistas. Manuel, con el corazón pesado, lo observó desde la distancia. Carlos comenzó a hablar, y las palabras que pronunció fueron como dagas. Manuel no es quien piensan que es, dijo, su voz llena de veneno. Durante años, ha ocultado algo que podría cambiar su imagen de héroe en esta ciudad. El aire se volvió tenso. Manuel sintió que la alegría que había construido se desmoronaba en un instante. La multitud comenzó a murmurar, y los rostros de sus amigos se llenaron de confusión. ¿Qué estás diciendo, Carlos?, preguntó uno de los motociclistas, su voz firme pero preocupada. Manuel sintió el calor de las miradas dirigidas hacia él, como si fueran flechas. Manuel tiene un oscuro secreto, continuó Carlos, disfrutando del momento. No es solo un recolector de basura. Antes de esto, estuvo involucrado en cosas que no puedo describir. Las palabras de Carlos resonaban en el aire y Manuel sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había construido, todas las amistades que había cultivado, estaban en peligro. Sin embargo, en medio del caos, un motociclista llamado Marco se adelantó. «Eso no importa», dijo con firmeza. «Lo que importa es lo que ha hecho por nosotros. Manuel es un buen hombre, y su pasado no define su presente». Sus palabras resonaron entre la multitud, y poco a poco, los murmullos se convirtieron en murmullos de apoyo. Manuel sintió una oleada de gratitud hacia Marco. El amor y la bondad que había mostrado a lo largo de los años estaban siendo devueltos en ese momento crítico. «Gracias», murmuró Manuel, encontrando el coraje para enfrentar a Carlos. «No tengo miedo de mi pasado. He aprendido de él. Y hoy solo quiero celebrar con mis amigos». Carlos, viendo que su ataque había fracasado, se retiró con una mezcla de frustración y envidia. En ese momento, Manuel comprendió que la verdadera amistad se forja en la adversidad. La traición de Carlos, aunque dolorosa, solo había reforzado los lazos que tenía con aquellos que realmente se preocupaban por él. La celebración continuó, y aunque un secreto había sido revelado, el amor y la gratitud prevalecieron. Manuel miró a su alrededor, rodeado de motociclistas que lo apoyaban y lo aceptaban por quien realmente era. Aquella noche, a pesar de la traición, se sintió más fuerte que nunca, listo para comenzar un nuevo capítulo de su vida. El sol se alzaba con un brillo especial aquel día. Era el último turno de Manuel como recolector de basura, después de años de dedicación y servicio a la comunidad. Sus manos, marcadas por el trabajo arduo, sostenían con firmeza el volante del camión. A lo largo de los años, había desarrollado una relación especial con los motociclistas que pasaban a toda velocidad. Siempre les sonreía y levantaba la mano en señal de saludo. Para él, eran más que simples desconocidos. Eran una familia inusual. Mientras Manuel conducía, sus pensamientos revoloteaban entre la nostalgia y la tristeza. Había escuchado la traición de Javier, su compañero de trabajo, quien había revelado un secreto que había guardado en lo más profundo de su ser. Javier
Había dicho que Manuel había estado robando en su trabajo. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco doloroso. Sin embargo, lo que más le dolía no era la acusación en sí, sino la traición de alguien a quien consideraba un amigo. En el camino, los motociclistas comenzaron a reunirse. Uno a uno, llegaron al lugar donde Manuel estaba trabajando, se detuvieron, apagaron sus motores y comenzaron a acercarse. Manuel, conmovido por la presencia de aquellos hombres y mujeres, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Cada uno de ellos había sido tocado por su amabilidad y su constante saludo. Hoy es un día especial, pensó. Manuel, hoy no solo te despedimos como recolector de basura, sino como un verdadero amigo, dijo Carlos, el líder del grupo. Nos has mostrado que la bondad y el respeto son lo más importante. Queremos honrarte. Manuel sintió un nudo en la garganta. No podía creer que su simple gesto de saludar cada mañana había dejado una huella tan profunda en ellos. Mientras Carlos hablaba, Manuel recordó aquel día en que un motociclista había tenido un accidente cerca de su ruta. Sin pensarlo dos veces, él se había acercado para ayudar. Ese acto de compasión había creado un lazo entre ellos. Nunca olvidaremos tus buenas acciones, continuó Carlos, con la voz entrecortada. Hoy te escoltaremos a casa como un homenaje a tu dedicación. Las palabras de sus amigos motociclistas le dieron fuerza. A pesar de la traición de Javier, había personas que lo valoraban. Manuel decidió que no dejaría que la envidia y el rencor de otros mancharan su despedida. Gracias, amigos, dijo con emoción. Ustedes son mi verdadera familia. Las motos rugieron en señal de aprobación, y Manuel sintió que la tristeza se desvanecía. Sin embargo, mientras la emoción llenaba el aire, la figura de Javier apareció entre la multitud. Su rostro estaba pálido y su mirada mostraba arrepentimiento. Manuel, lo siento, no debí decir lo que dije. Fue un momento de ira, admitió, su voz temblorosa. Manuel lo miró fijamente, sintiendo el peso de la traición, pero también la posibilidad de perdón. La tensión era palpable y los motociclistas intercambiaron miradas, algunos con desaprobación, otros con comprensión. Entiendo, Javier, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, respondió Manuel, tratando de mantener la calma. La sinceridad en su voz sorprendió a muchos, y algunos motociclistas comenzaron a murmurar entre ellos. La lealtad hacia Manuel era evidente, pero también había un deseo de reconciliación. Javier asintió, aliviado, y la atmósfera comenzó a cambiar. La compasión de Manuel resonó en el corazón de los presentes, quienes comprendieron que la bondad podía florecer incluso en el corazón de los más rudos. Finalmente, con el rugido de las motos resonando en el aire, Manuel se subió a una de las motocicletas. Era un momento simbólico, un cierre a una etapa de su vida. Mientras la caravana comenzaba a moverse, sintió que la tristeza se convertía en celebración. Hoy no solo me despido de un trabajo, sino que celebro la amistad. La caravana se dirigió a su hogar, y en su corazón, Manuel llevaba la certeza de que las almas más rudas pueden tener los mejores corazones. Al llegar a su casa, se volvió hacia sus amigos. Gracias por esto, dijo con lágrimas en los ojos. Ustedes han hecho de este día uno de los más especiales de mi vida. Las motos rugieron nuevamente, como un símbolo de unión y amor. Manuel comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en los lazos que había construido a lo largo de los años. Y así, mientras la tarde caía, Manuel sonrió, sabiendo que su legado de bondad y gratitud perduraría en el corazón de aquellos que había tocado. La mañana de la jubilación de Manuel amaneció con un cielo despejado, como si el universo estuviera celebrando su dedicación de años como recolector de basura. Pero, a pesar del sol radiante, una sombra de tristeza lo envolvía. La traición de su amigo Carlos aún pesaba en su corazón. Mientras Manuel recogía la última carga de basura de su ruta, recordó las promesas de lealtad que habían hecho juntos y cómo la ambición había arruinado su amistad. Sin embargo, en medio de sus pensamientos melancólicos, una sensación de esperanza comenzaba a florecer. Aquella tarde, tras su jornada, había prometido a sí mismo que no permitiría que la decepción empañara su despedida. Se dirigió al parque, donde había organizado un pequeño encuentro. Su confidente, Elena,
había preparado un discurso emotivo, pero Manuel sabía que había algo más profundo que deseaba compartir con sus amigos. La comunidad de motociclistas, que siempre lo saludaba con una sonrisa y un gesto amable, había confirmado su asistencia. Aquellos hombres y mujeres, con sus chaquetas de cuero y sus máquinas rugientes, eran un símbolo de camaradería que Manuel nunca había esperado. Cuando llegó al parque, la atmósfera estaba impregnada de risas y abrazos. Los motociclistas, al verlo, comenzaron a formar un círculo a su alrededor, mientras el sonido de las motocicletas resonaba en el aire. Manuel sintió una oleada de emoción. «Hoy es un día especial para mí», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No solo porque me despido de mi trabajo, sino porque he aprendido que la verdadera amistad no se mide por la proximidad, sino por los actos de bondad que compartimos en los momentos difíciles». Los motociclistas asintieron, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Javier, se adelantó y dijo: «Manuel, tus saludos siempre nos han hecho sentir bienvenidos. Nunca olvidaré el día que me ayudaste a encontrar mi camino cuando me perdí. Tu bondad ha dejado una huella en nosotros». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Manuel, recordándole que incluso en los momentos más oscuros siempre había luz. Mientras la jornada avanzaba, Manuel compartió momentos de su vida, anécdotas de su trabajo y de cómo había enfrentado la adversidad. A veces, la vida te pone a prueba, pero es en esos momentos que uno se da cuenta de quiénes son realmente sus amigos, reflexionó Manuel. A medida que hablaba, se dio cuenta de que su propia historia estaba entrelazada con la de esos motociclistas. Habían estado allí, apoyándose mutuamente en un mundo que a menudo parecía indiferente. El momento de la despedida llegó, y los motociclistas, en un gesto conmovedor, decidieron escoltar a Manuel hasta su hogar. Al salir del parque, el rugido de las motocicletas llenó el aire, creando una sinfonía de amistad y gratitud. Manuel se sintió abrumado, no solo por el cariño que recibía, sino por la lección que había aprendido. Incluso las almas más rudas pueden tener los mejores corazones. Mientras avanzaban por las calles de la ciudad, Manuel se dio cuenta de que cada motociclista que lo acompañaba llevaba consigo una historia propia, un secreto que había sido compartido en la confianza de la amistad. En ese momento, recordó a Carlos y la traición que había sentido. Sin embargo, comprendió que la vida era demasiado corta para aferrarse al rencor. Quizás algún día pueda hablar con Carlos, pensó, sintiendo que la verdadera amistad requería perdón. Finalmente llegaron a su casa y el grupo se detuvo frente a su puerta. Manuel se volvió hacia ellos con lágrimas en los ojos y dijo: «Hoy me voy de este trabajo, pero nunca me iré de sus corazones. Gracias por recordarme que la verdadera amistad trasciende los secretos y las traiciones». Con un gesto de gratitud, levantó su mano en señal de despedida. Los motociclistas, uno a uno, comenzaron a partir, pero no sin antes prometer que seguirían en contacto. Manuel se quedó en su puerta, observando cómo las luces de las motocicletas se alejaban, sintiendo una profunda paz en su corazón. La vida le había enseñado que, aunque la traición puede doler, la bondad y la amistad son las fuerzas que realmente cuentan. Así, con un renovado sentido de propósito y rodeado del cariño de quienes habían decidido ser su familia, Manuel cerró la puerta, listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Como un eco en su mente, resonaron las palabras de Javier: «Tu bondad ha dejado una huella en nosotros». Y en ese momento, Manuel supo que su legado de amistad y gratitud perduraría para siempre, incluso si algún día se encontraba con Carlos nuevamente.